Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estéis escuchando este programa. Soy Leonardo Jiménez, creador del blog Mi experiencia como escritor. Podéis encontrarme en miexperienciacomoescritor.com y estoy grabando este octavo episodio de la primera temporada de nuestro podcast, un domingo, 3 de diciembre a las 11:05 desde Valencia, España. Hoy tengo que reconoceros que se me ha hecho un poquito cuesta arriba sentarme a grabar el podcast. El viernes estuve un poco hasta tarde con unos amigos y bueno, el sábado tuve un día ajetreado. También grabamos el podcast Voces de Metrópolis junto a Sebastián G. Sancho y a Jacobo Cortés. Y claro, cuando tienes que hacer un par de días seguidos una grabación, a mí al menos, a veces me cuesta. Me habría gustado hoy ponerme a escribir un poquito o hacer otras cosas después de estar trabajando toda la mañana, pero dentro de mi calendario me toca sentarme a hablar con vosotros, que es algo que me encanta, pero que a veces, pues bueno, por normas de calendario no puedo cumplir con la semana a la que me tengo que amoldar y tengo que grabar 2 capítulos durante el fin de semana y eso a veces pues cuesta un poquito más porque quieres hacer otras cositas, ¿no? Bueno, la procrastinación, muchos habréis oído hablar de ella. Es un término que, como otros tantos, se ha puesto de moda desde hace unos años y que tiene un matiz especial, sobre todo para quienes escribimos, ya que se ha convertido en ese enemigo invisible que aparece siempre cuando menos lo deseamos y siempre con la intención de desconcentrarnos, llevarnos a su terreno y sin darnos cuenta nos acecha cada vez que nos sentamos a escribir desde cualquier esquina oculta, desde cualquier sombra. Su origen etimológico proviene del latín, de la palabra procrastinare, y sus componentes son el prefijo pro y crastinus. Pro significa adelante y crastinus al día siguiente. Adelante al día siguiente, con lo cual vamos a querer dejar nuestras tareas para el día siguiente. Procrastinar también es sinónimo, por ejemplo, de diferir, de aplazar, que no viene a ser otra cosa que retrasar el momento de realizar una tarea, como os decía. Con lo que seguro que a quienes aún les sonaba chino esta palabra, al descubrir su significado, sabrán perfectamente a lo que nos referimos. Porque todos hemos estado alguna vez sentados en el sofá, viendo nuestra serie favorita, leyendo con algunos amigos y nos hemos tenido que levantar para cumplir con, bien ya sea con nuestras obligaciones, con nuestras aficiones, cuando en realidad estábamos bastante a gusto, pero habíamos quedado o nos habíamos comprometido con nosotros mismos para hacer otra cosa, ya pueda ser para entrenar, para otras cosas que nos gustan y que al final tenemos que cumplir para tener nuestros objetivos al alcance. A mí, de hecho, eh, mm, entrenar para hacer maratones, para correr y demás, me ha ayudado mucho a cumplir justamente con las tareas y ser lo más procedimental posible, digámoslo de alguna manera. Yo he sido siempre una persona que me ha gustado regirme por horarios. Ahora soy un poco más flexible porque creo que también funciona mejor hacer las cosas cuando a uno le interesa o le apetece, más que cuando está perfectamente calendarizada, permitidme esa palabra, pero a mí, por ejemplo, me ha dado buenos resultados durante un tiempo porque me ayudó a sentarme a tiempo y hacer las cosas cuando debía. Procrastinar no es más que ese verbo ladrón de tiempo que todos conocemos y que no se convierte más que en un agujero negro que se alimenta de las ideas y fantasías de los escritores y que nunca llegaron a materializarse sobre el papel porque ellos no tuvieron ganas de anotarlas y confiaron en que no se les olvidarían, pero desafortunadamente hoy en día tenemos tantas cosas en la cabeza que las ideas acaban por esfumarse si no hacemos el esfuerzo
de apuntarlas en el móvil o de coger una libreta y apuntarlas y poner ahí, bueno, pues se me ha ocurrido esta idea para el primer capítulo. Después te sientas, una vez has dormido la siesta o has estado comiendo y intentas recordar esa idea que tanto te gustaba y que querías proponer en tu próxima novela o en tu relato, o incluso la idea seminal de ese rato y se te olvida. Y otro día vas por la calle, te acuerdas y se te vuelve a olvidar. Y a eso a mí me ha pasado y yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? Y al final o te levantas por la mañana con una idea fresquita que has tenido una especie de idea o ahí entre sueño y vigilia, un poquito en duerme vela, se te ha ocurrido una buena idea, no la anotas y al final se pierde ahí con el viento, en el olvido y como una voluntad de humo en el ambiente, pues al final desaparece. De ahí que sea importante que mucha gente vaya con su móvil o vaya con su agenda y vaya anotando. Yo, por ejemplo, voy caminando, que se me ocurren muchas ideas y al final cojo el móvil y anoto lo que buenamente me viene a la cabeza. Nunca sé si me va a servir, si no, pero lo anoto ahí para la idea, como idea para aquello que estoy escribiendo, para la historia que estoy llevando a cabo. Pero bueno, no estamos aquí para dar lecciones, siempre lo digo, yo hablo de mi experiencia, de lo que me ha ido bien, de lo que creo que puede ayudar a quienes vienen detrás, a quienes le apetece escucharme. Y lo que vengo a hacer es, al final, es hablar de esa experiencia que a mí me ha ayudado. Al fin y al cabo, todos hemos procrastinado alguna vez. Yo me incluyo, por supuesto. Es fácil encontrar una razón, o más bien una excusa, para no cumplir con esa obligación que nos hemos marcado. Obligación entre comillas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no deja de ser una afición o algo que nos tiene enamorados. Otra cosa es que tengamos que trabajar, eso, eso no te lo puedes saltar. Pero cualquier otra afición que al final tú te has comprometido a llevar a cabo, pues claro, es fácil decir, no, es que hoy tengo que hacer otra cosa, es que tal, es que, en fin, todo el mundo tiene sus razones para dejar aparcadas otras cosas y dejarlas para mañana, como se suele decir, ¿no? Hoy no puedo, mañana, mañana, y a lo mejor te das cuenta y has perdido todo el día realmente no haciendo nada productivo. Descansar sí lo es, pero a veces eh, tenemos que mantener ese compromiso con nosotros mismos, si no, no existiría ni os hablaría de estas palabras como es procrastinar, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que te sonarán, por ejemplo, serían: mejor no voy al gimnasio hoy, ya iré el lunes, porque es viernes y está lloviendo, mejor me quedo en casa viendo una película, hace tiempo que no... mm, lo que sea, ¿sabes? Siempre hay algo que nos va a ayudar a no cumplir con aquello que nos hemos marcado y que al final nos va a dar una satisfacción importante, porque cuando yo acabé mi primera novela, yo estaba exultante, me salía de mí mismo. Y eso me costó muchísimo esfuerzo y no procrastinar. De la misma manera, cuando acabé mi primera carrera, cuando acabé mi primera media maratón, cuando acabé mi primera maratón, pero eso me requirió un compromiso conmigo mismo importante, porque al fin y al cabo estás haciendo algo para conseguir un objetivo y te estás educando a ti mismo para llevar a cabo ciertas tareas. Y eso es importante, no puedes saltarte un entrenamiento, no puedes saltarte una sesión de escritura, no puedes ir... Después la tienes que recuperar en cuanto tengas tiempo. Y a veces no se puede, no se puede, porque no hay materialmente tiempo posible para hacerlo. Tenemos todos muchas obligaciones, tanto familiares como personales, como laborales, y al final, pues claro, si perdemos el momento en el que tenemos que hacer ciertas cosas, al final no podemos recuperarlo. También nos encontramos a veces con el clásico, mejor empiezo a estudiar mañana. Total, el examen es la semana que viene. Y nos encontramos que un par de días antes o un día antes estamos ahí ya angustiados porque al final no nos da tiempo de material de conseguir estudiarnos todo y llega y es todo un desastre cuando te sientas en el examen. Cuando podías haberlo hecho media horita, una horita, 2 horitas al día y al final lo mismo pasa con la lectura, lo mismo pasa con ciertas actividades placenteras que al final dejamos de hacer por hacer otras que también nos resultan placenteras, pero
que no nos requieren un compromiso con alguien. Si yo, por ejemplo, el otro día hablaba de los lectores cero, en el sexto episodio del programa, si no me equivoco. Si yo he adquirido un compromiso con alguien para leerme su novela, pues obviamente tendré que sentarme de vez en cuando a leerme 20, 30, 40 páginas para darle el feedback y no voy a estar haciendo otras cosas porque si no, pues mira, no me comprometo y no pasa nada. Simplemente le digo que no tengo tiempo y no lo hago. Pero una vez que adquirimos un compromiso con nosotros mismos o con alguien, pues es importante que lo llevemos a cabo. O por lo menos esa es mi manera de pensar. Quizá lo que deberíamos hacer es encender el ordenador y ponernos con la historia que estamos realizando, porque al fin y al cuentas tú más que nadie sabes que hay detalles irrelevantes que vas a poder ir solventando sobre la marcha, o vas a poder corregir, o vas a poder documentarte, o vas a poder hacer otra cosa que de igual modo te motiva. A mí, por ejemplo, en Proyecto Unicornia, pues tuve que empaparme de ensayos, de vídeos, de películas, de documentales, de libros que me ayudaron a foguear un poquito la mente y a sacar ciertas ideas que tenía ahí soterradas y que quería rescatar y demás. Y claro, para eso hace falta una documentación importante, porque tú no puedes poner la novela a lo que te venga en gana, tienes que tener una base científica, una base humana. Entonces, pues eso se hace sentándote a documentarte. Lo que no podemos hacer es, mientras estamos escribiendo, documentar y empezar a navegar de un sitio a otro, dándole clic y al final dándonos cuenta que sí, que hemos leído 7 artículos de escritura creativa para mejorar a escribir en ciencia ficción, pero no hemos continuado con el trabajo de nuestra novela, porque eso tenemos que hacerlo en el momento en el que estemos documentándonos, justamente, que por eso hay que, pienso yo, hacer las cosas por bloque, la corrección un día, tal, y después descansar, ¿no? Que es obvio, ¿no? Que es necesario descansar. Eso me lo ha enseñado a mí el deporte también. El deporte me ha enseñado la sobrecompensación, que el esfuerzo requiere un descanso, que, pues claro, yo no pretendo escribir todos los días de la semana. ¿Por qué? Porque de vez en cuando me tengo que dar un respiro, porque si no las ideas no fluyen. De ahí que muchas veces esté bloqueado y lo que haga es irme a caminar, tomarme un café con algún amigo o alguna amiga y charlar de otras cosas. A veces vienen las ideas de ese modo. Alguien dice algo, tú dices algo, alguien pone una situación, algo que le ha ocurrido en el autobús y al final te surge una idea magnífica que tú vas a utilizar en la próxima novela. O si te sientas con otro amigo escritor, como me pasa a mí a veces, ¿no? Uy, pues tengo aquí un problemita que es que no sé salir de esta situación. Mira, ¿y por qué no pruebas? Pues mira, pues al final desenudas eso y sigues con tu historia y la continúas y todo va de categoría, ¿no? Y ahí es cuando disfrutamos. Al fin de cuentas, ¿por qué con razones me refería a esas obligaciones ineludibles, como los estudios, el trabajo, una reunión familiar, el cumpleaños de un amigo, de un familiar, y que no debemos perdernos? Esas están ahí y esas de algún modo nos obligan a apartar ciertas aficiones o ciertas cositas que nos gusta a nosotros hacer. Ya puede ser deporte, ya puede ser escritura, ya puede ser la pintura. Eso pues hay que dejarlo a un lado para cumplir con las cosas que también nos gustan y que nos dan, pues nos forjan las amistades, ¿no? Y las relaciones familiares. Al menos durante un tiempo y eso nos va a tomar ese tiempo y nos tendremos que dedicar a lo que es realmente importante, como pueda ser nuestra familia, amigos, nuestra carrera, nuestros estudios, nuestro trabajo, lo que sea. Pero eso no es procrastinar, eso es la vida. En la mayoría de los casos, procrastinamos en aquellas ocasiones que decidimos por impulsos o porque agentes externos nos recuerdan que tenemos tareas pendientes por realizar y que no hemos llevado a cabo, o aquellas que nunca finalizamos. Porque tú te puedes poner a escribir un libro y no acabarlo nunca, porque procrastinas continuamente y no te comprometes contigo mismo. De ahí que comencemos muchas veces con nuevos proyectos y no acabemos la mayoría. También procrastinamos en muchas ocasiones porque no hemos planificado previamente nuestro calendario semanal. Con esto nos referimos a los días que emplearemos a escribir, cuáles a corregir, cuáles a mejorar nuestro texto. Y
los que nos dedicaremos a documentarnos. Trabajar en las condiciones adecuadas también es importante para no procrastinar. Por ejemplo, yo me siento a escribir este podcast y me siento en un lugar silencioso, normalmente cuando no hay nadie en casa, para que no se me moleste, pongo el móvil en modo silencio y que no haya ningún agente externo que vaya a molestarme. La manera en la que nos sintamos cómodos trabajando es tan personal como nuestra manera de escribir. Ahora bien, tenemos que estar cómodos con una luz, un silencio, incluso con música ambiente, si es que a ti te gusta eso para escribir o para pintar o para lo que sea, ¿no? Pero tenemos que estar concentrados. Alguien que le gusta cantar o que le gusta tocar la guitarra no puede estar pendiente a las notificaciones que le llegan del móvil o al ordenador o los correos electrónicos. Tendrá que estar en lo que tiene que estar en ese momento. Lo importante, por eso os digo, que cuando lo hagamos se cumplan las condiciones óptimas que necesitamos. Porque eso nos ayudará a no procrastinar de manera tan fácil. Es que ya ha llegado un momento que incluso procrastinamos con nosotros mismos. Es tan complicado poder leerte un libro, poder ver una serie, poder ver un documental, poder estar con la familia y no atender el móvil, no atender a las redes sociales, no atender al mensajito que te llega, no atender. Una cosa es un mensaje de trabajo o una llamada que tú tienes que atender porque no tienes más remedio, y otra es atender a lo que realmente estás haciendo en ese momento. Si estás viendo una película en el cine, no te vas a poner a mirar el móvil, a molestar a la persona que esté atrás, ¿no? No te vas a poner ahí a no disfrutar de la película, a perderte parte de un partido de fútbol porque estás con el móvil y demás. Vamos a ver, si yo voy al estadio o si me siento en un sofá, a ver, pues ya es una cuestión de respeto conmigo mismo, con las personas que estoy, y no me pongo a hacer otras cosas. Pues con las aficiones incluso ya ha llegado el momento que procrastinamos porque hay tantos impactos diarios de todo que nos rodea que al final es imposible pasar un rato con uno mismo, en soledad, en comunión, que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a relajarnos. Hay veces que yo me siento en el sofá, me pongo a mirar la tele y está apagada. Y después digo, bueno, he estado 10 minutos ahí, en la inopia, ¿no? Como se suele decir. Y al final me ha venido de categoría. La soledad muchas veces, la tranquilidad, la paz interior, viene muy bien. Pero eso no es procrastinar. Eso es dedicar el tiempo a uno mismo. De quererse. Porque hay una soledad sana que es la que a mí me ha ayudado a crecer en la vida. Yo recuerdo muchas veces el momento en el que me fui a Andorra, ¿no? Allí me dediqué durante meses a la lectura, me dediqué durante meses a pensar en soledad, tranquilidad, y al final me ayudó a dejar atrás muchos fantasmas, incluso a gente que no me aportaba nada. Y dije, bueno, después di otro paso en mi vida más adelante que me ocurrió algo parecido, que empecé a pensar y digo, bueno, vamos a empezar a soltar lastre, ¿no? Y a dedicarte a ti mismo. Hay que ser un poquito egoísta y dedicarse tiempo a uno mismo. Pero no estoy aquí para hablar ahora de eso, estoy hablando de la procrastinación. Por ejemplo, en este caso, como estamos en un blog literario, trataré de daros algunos consejos que a mí me han servido para no procrastinar a la hora de escribir. Uno de ellos, el primero, ha sido cultivar mi fuerza de voluntad, pensar en mis propósitos. Los escribí en un papel y me tomé un respiro para sopesar cada uno de ellos y si merecían verdaderamente la pena. Como si lo merecían, me armé de valor y me senté y me fui a por ello, a crear un blog. Eso fue hace 3 años, a medida que iba escribiendo mi novela Proyecto Unicornio. Porque de alguna manera quería, aparte de escribir la novela, darme a conocer, contar con otra gente que escribía, hacer amigos, colaboradores, etcétera. Me senté y dije, vamos a ver, Leo, aquí le tienes que echar tu valor a la cosa. Échale coraje y te pones a contactar con gente, te pones a hacer tus artículos, te pones. Porque al fin y cuentas es tú, lo que tú estás sintiendo, tu experiencia. Tú no vienes aquí a leccionar a nadie, estaría bueno. Faltaría más. Yo he escrito mis novelas, las he autopublicado para que no estuvieran en un cajón.
Yo no vengo aquí a enseñar a nadie, a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Hay gente que me pregunta y me dice, Leo, ¿tú cómo haces esto? Pues mira, yo lo hago de esta manera. No quiere decir que a ti te funcione. Aquí los consejos yo doy, no vendo consejos que para mí después no tengo. Yo de alguna manera intento pensar en lo que a mí me ha ayudado y doy recomendaciones. Quien quiera que las tome y quien no que las deje. Quien quiera que las pruebe y quien no que no lo haga. Aquí hoy en día hay cosas tan fáciles que al final dices tú, bueno, pues voy a dejar de seguir a este chico porque a mí no me interesa lo que dice o me parece aburrido o lo que sea. Pues bueno, nada, hay mucha gente que le parece interesante, pues para, para eso estamos aquí. Yo contentísimo, porque con esa gente he creado una comunidad que yo me siento súper agradecido y que a mí me ayuda también a seguir adelante y a motivarme y cuento con ellos, con estas personas, para también que ellos me den sus consejos y en las entrevistas y en muchas situaciones me dicen en las redes sociales cómo hacer ciertas cosas que a lo mejor no sé, ya, o que no sabía, ¿no? Como escribir una escena de acción o describir un paisaje o una emoción y el silencio, cómo se describe el silencio, ¿no? A veces es difícil, tienes que tirar de un puntito lírico ahí que está, entonces pues mucha gente pues te ayuda a eso, ¿no? Yo tengo la suerte de poder hablar con ciertos escritores, Jesús Cañada, Belén Conde, Darío Vila, gente, y me ayudan y los leo o les pregunto y me ayudan a crecer, me ayudan a crecer. Y ahí es donde está ese puntito de haber creado esto, ahí es donde yo estoy agradecido a este proyecto, al podcast, a todo, ¿no? Eso es esfuerzo, tesón, y al final se ve la recompensa, se ven esos frutitos cuando uno se harta de trabajar en un huerto, que también, también he tenido mi propio huerto y he visto ese fruto y pegarte una panza de trabajar durante 2 años en un huerto y demás, y después ve que sale el tomatito, ve que sale la berenjena, ve que sale la lechuga, y dices tú, vaya, esto es gracias a todo lo que he hecho antes, a mezclar la tierra, a arar, a muchísimas cosas que al final te van labrando el físico y la mente. El segundo consejo es, si vas a escribir, escribe. No hay cabida para la documentación ni la corrección en ese momento. Al principio yo escribía el primer capítulo y lo reescribía y lo reescribía y lo reescribía. Cuando llegaba al octavo capítulo estaba cansadísimo. No sabía por dónde seguía el noveno. Y digo, vamos a ver, voy a escribir ahora todo de un tirón. Y escribía un primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. De vez en cuando ya me había cansado de producir, me iba al primero y lo corregía. Y seguía por el noveno o el décimo, por el que fuera. Después me iba al segundo y lo corregía un poquito. ¿Por qué? Porque necesitaba descansar, de producir. Y me iba y decía, bueno, voy a buscar nueva música para tal. Intentaba hacerlo en momentos en el que a lo mejor, eh, como se diría, ¿no? En momentos muertos, ¿no? En el que tú estás en un autobús o en el que estás esperando a alguien y dices, bueno, voy a mirar el móvil un poco mientras estoy aquí en la cafetería esperando que ya llegas a las 8:30. Yo soy una persona bastante puntual. 8:25, espero 5 minutitos, me pongo a mirar algo, me pongo a mirar cierta documentación o tal, o cómo hacer ciertas cosas, un librito de escritura creativa que me pueda molar. Y al final, pues bueno, siempre hay momentos para ti mismo y para hacer ciertas cosas que a lo mejor no haces, ¿no? O te dedicas un día a la semana, el martes o el miércoles o el viernes, a decir, ahora me voy a documentar, ahora voy a corregir el texto, ahora voy a hacer ciertas cosas, ¿no? Ya que desviarte de lo que realmente te has propuesto para hacer otra cosa no te va a ayudar. También es otra manera de procrastinar, incluso aunque esté relacionada con esas cosas que tú estás haciendo en ese momento. La tercera sería planificar un horario de escritura. Si eres de los que les gusta escribir por la mañana, cuando nadie se ha puesto en marcha y todo está calma y silencio y tranquilidad, paz, sosiego, como a mí, pues que ese ratito sea para ti. Te levantas un poquito más temprano, te preparas un café, tu leche, lo que sea, lo que tú tomes, un zumo, y te lo pones ahí, te pones a escribir, desayunas, te pones cómodo y al final pues vas tirando para adelante y seguro que el sacrificio, entre comillas, ¿no? De quitarte media horita, una horita de sueño antes de irte a trabajar o acostarte más temprano, porque, porque de alguna manera, igual que la procrastinación y las redes sociales y todo esto que nos ayuda son ladrones de tiempo,
pues tú también tienes que ser de algún modo, tienes que sacarle partido a ese tiempo, optimizarlo. No digo que dejes de dormir las horas que duerme o que necesitas, sino que las optimices. Quizás te tengas que acostar un poquito más temprano para levantarte un poquito más temprano y estar contigo mismo. O por la noche acostarte un poquito más tarde para tú dedicarte a tus cositas, ¿no? Que todo el mundo lo hacemos, ¿no? De alguna manera. Porque la satisfacción que vamos a sentir más adelante lo va a recompensar. Comprueba antes o después de la sesión. Y si no sabes la combinación de letras para activar el guión largo de diálogos, cómo se escribe una palabra o necesitas buscar un sinónimo, pues hazlo en esos tiempos muertos de los que os hablaba antes. Hazlo cuando acabe una sesión, 5 minutitos antes. Pues voy a buscar cómo se pone un guión largo para los diálogos. Voy a buscar cómo se pone eh, la comilla latina de apertura y de cierre. Voy a buscar, te lo anotas y ya al cabo del tiempo no te hará falta mirarlo. Esta combinación de letras, la tilde, la otra tal, y al final se te queda en la cabeza porque lo haces mecanizado. Al final se te queda, ¿no? No interrumpas tu proceso de creación para dedicarte a otra cosa que no sea escribir. Otro de los consejos es que trabajes por bloques. Por ejemplo, puedes marcarte un número de palabras, puedes cumplir pequeños objetivos. Eso os hablaba un día de que yo, por ejemplo, corría, ¿no? Y poco a poco fui corriendo más porque me fui marcando poquitos objetivos pequeños que al final se convirtieron en un gran objetivo. Claro, eso te motivará a continuar esa historia que te traes entre manos y te aportará incluso nuevas ideas para la trama. Recompénsate. Cuando consigas alguno de los objetivos, recompénsate. Tómate tu tiempo, tómate tu descanso, tómate tu momento de estar con tu esposa, con tu pareja, con tus hijos, si los tienes, con tus amigos, con tus familiares, con tus padres, con quien sea. Tómate tu respiro para estar contigo mismo, como decía antes, ¿no? Es decir, lo que yo no puedo hacer es conseguir un objetivo o conseguir una meta y no recompensarme. Yo me recompensaba cuando acababa una maratón, me tiraba una semana prácticamente sin hacer nada, comiendo, bebiendo, reponiendo, etcétera. Pues lo mismo me pasó con la novela, ¿no? Después te tiras 2 o 3 semanitas que prácticamente no haces nada. ¿Por qué? Porque lo necesitas, porque necesitas que tu cerebro, que tu cuerpo descanse, necesitas estar tranquilo, necesitas pensar en nuevos proyectos, necesitas hacer nuevas cosas. De ahí que yo me montara el blog, me montara el podcast, me montara, fuera abriendo poquito a poco cada vez más secciones dentro de la web, abriera las redes sociales, me pusiera a grabar vídeos de TikTok con tal, que yo no, una cosa que no iba a pensar en la vida que iba a hacer, o me pusiera a hacer book trailers, que yo decía, esto es imposible. Empezó enseñándome mi hija, después le pregunté a mi amigo Sebastián cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, cómo se mete música, y al final me he vuelto autosuficiente, ya hago incluso hasta las cubiertas de los libros, con un poquito de ayuda, ¿no? Pero ya es que prácticamente la ayuda que necesito es mínima, es pedir, oye, ¿esto cómo lo harías tú? ¿O me puedes ayudar a retocar esta imagen? Claro, porque no manejo esos programas. Y después ya, eh, por último, descansar el tiempo que estimes oportuno. Cuando te sientas bloqueado o crees haber perdido la pasión por la escritura o por la lectura, descansa. Que ya que lo mismo, yo he escrito 4 obras en 3 años. Pues me hacía falta descansar, no me puedo echar a mí mismo en cuenta que ahora mismo no estoy produciendo como producía hace un tiempo. Porque no, porque he estado a piñón durante mucho tiempo y ahora necesito hacer otras cosas. Ya no digo dejar de hacer, sino hacer otras cosas. Me he dedicado a hacer el podcast. Yo me lo paso bomba haciendo el podcast, me lo paso en grande, yo lo paso fenomenal. Entonces al final, bueno, pues el podcast, ahora estoy en un taller de escritura, que estoy contentísimo, para que las ideas me fluyeran, para que de alguna manera me motivaran un poco, me dijeran, va, escribe esto, lo otro, no sé qué, me propusieran temas, algún certamen literario, mandar un microrelato a este o al otro concurso, una antología con algunos compañeros y compañeras, fenomenal, encantadísimo. Pero claro, eso implica lo que os decía antes, una obligación, un compromiso con uno mismo, ¿no? Esa llamaría la palabra, ¿no? Una obligación, no, compromiso, que son diferentes. Es un compromiso contigo mismo. Compromiso de una manera que tú al final vas a disfrutar, ¿no? Porque si no, no te apuntarías a hacerlo. Te obligas un poquito, como decía antes, pero claro, en tu beneficio. Si no, pues bueno, hazlo de otra manera, vas por otro camino, por otra ruta, si al final es llegar a lo que quieres hacer.
¿Nunca os ha pasado cuando habéis acabado un proyecto literario que os habéis preguntado, ¿y ahora qué? Pues es posible que haya llegado el momento de un merecido descanso. Tu mente y tu cuerpo te lo agradecerán. Y cuando te pongas con otro proyecto, vas a llegar con alegría renovada y con fuerzas renovadas. Y la inspiración volverá más temprano que tarde. Piensa que la procrastinación es la gran enemiga de la productividad y como tal hay que combatirla con todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y que las escrituras nos prestan. Y recuerda que si has acabado de oír este episodio es porque a ti también te encanta escribir. Así que solo tienes que buscar el momento y el lugar adecuados para sentarte a hacerlo, sin distracciones, comprometiéndote contigo mismo, con el móvil apartado a un lado. Si tienes una llamada importante, un mensaje que tienes que recibir, pues bueno, por supuesto que lo tienes que tener ahí. Pero de otra manera, lo que sea, puedes esperar mientras tú haces tus cosas. Es que es media horita o 45 minutos y después atiendes lo que tengas que atender, ¿no? Y para despedirme por hoy, tiro mano del refranero popular español, que a mí me gusta tanto, ¿no? Y que estoy seguro de que a muchos también, y lo toman como referencia en su vida diaria. Y os digo, no dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy. Espero que estas recomendaciones os sirvan en un futuro cercano, porque eso querrá decir que habéis acabado alguno de vuestras metas, objetivos o proyectos. Por último, antes de despedirme, comentaros que podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo jimenezleo1976 @gmail.com, el cual encontraréis en la página de contacto del blog, y que también podréis encontrar mi página de autor en Amazon, así como mis obras. Y ahora os dejo con la música de cierre, Painting Clouds, extraída de la plataforma 50 Sounds y de la que podréis encontrar más información en la descripción de este episodio. Muchas gracias por estar aquí otra semana más y hasta la próxima.